Eso quiero darles el título de la prédica en esta noche. Entiende cómo es el manejo de un gobierno de iglesia y que ahora pasa al gobierno y tiene que entender que son otras perspectivas. Yo preparando la palabra de esta noche, pensaba en lo que nos dijo Laura Flores en una de las respuestas que comentaba el martes, creo que era, cuando decía, pero no solamente legislamos para la iglesia, y es perfecto, porque es que una persona en el monte de gobierno obviamente tiene que tener principios claros, bases claras, pero no está gobernando en función de una denominación o de una iglesia, sino está legislando de acuerdo al campo de acción para una nación, para una ciudad o para una zona donde hay diferentes pensamientos, ideologías, formas de ver las cosas. Así que es algo muy diferente y tenemos que entenderlo desde esa perspectiva. Por eso nosotros a cada semana que enfrentamos un tema diferente, le colocamos un versículo lema. Y el que escogimos para esta semana es el de Marcos 10:45 que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Total. Porque entendemos el servicio de Jesús como una muestra de lo que es un verdadero gobierno y que una persona que esté en la esfera de gobierno está llamada no a recibir títulos, no a recibir reconocimientos, sino a servir. Entender el tema del servicio, yo creo que hay que generar una recontextualización de lo que es el sinónimo del servicio y de lo Ujú, que es el significado del servicio. Para nosotros, sinónimo de servir puede ser incluirme en un ministerio interno en la iglesia. Eso puede ser un ujú. sinónimo para nosotros. Pero el significado es lo que nosotros debemos trascender y es el servir al otro, el estar dispuesto hacia el otro. Eh, y yo creo que acá hay tabús que uno tiene que ir rompiendo en respecto a qué nos llamó al Señor. El Señor nos llamó a servir, pero nosotros nos quedamos en el concepto de servir internamente a nuestros hermanos, a la comunidad de fe, pero el Señor siempre tuvo un enfoque externo. Cuando yo entiendo esto, Pastor Giovanni, yo entiendo que mi ser está enteramente y debe estar enteramente consagrado para el Señor, pero dispuesto absolutamente a cumplir la gran comisión, id y a hacer discípulos. Pero el id tiene una gran responsabilidad y es que me da una orden de salir. ¿De salir de dónde? De salir de mi comunidad para hacer impacto de bendición a todas las naciones, a la sociedad que no conoce de Dios. Entonces ahí es donde yo empiezo a aterrizar el tema del gobierno y es que se sujeta a una orden directa del Señor en donde yo voy comisionado directamente de Dios, no hacer lo que los mismos políticos suelen hacer, sino yo soy un hijo de Dios enviado a una esfera de gobierno y que Él espera de mí como hijo de Dios que yo cumpla ciertos roles específicos estipulados en la palabra. Yo no puedo, como hijo de Dios, hacer política si no tengo claro cómo es la política de la Biblia, ¿cierto? Ujú. No se trata de gobernar con la Biblia, sino se trata de ser una persona que comprende los principios bíblicos y tiene la capacidad de aterrizarlos a un gobierno civil donde hay caos, donde hay perdición, donde no se entiende la sabiduría de Dios, porque para ellos es locura, y es la capacidad que uno debe desarrollar para profundizar en lo que quiere el Señor y causar una transformación en la sociedad. Qué bueno. Creo que nos están haciendo un buen resumen de todo lo que hemos venido hablando, de todo lo que hemos venido diciendo. Y me encanta porque obviamente no hemos tenido tiempo de hablar todo lo que hemos hablado en estas semanas, pero sí lo que yo les he dicho, que esto que estamos hablando no es algo que se le ocurrió al pastor Giovanni, solamente es para nosotros, sino que es algo que se está manejando en muchas iglesias y es el despertar de la iglesia. Y el entender que tal vez por mucho tiempo, por estar pensando solamente en el cielo, dejamos de estar en los lugares donde deberíamos estar, ¿de acuerdo? Así que me alegra, gracias por esa acotación. Y empezaremos con nuestra primera pregunta de la noche para que usted vaya contestando. Yo desarrollo algunas cosas con Osquitar y después él nos responde y ya miramos lo que hay. Pero mi primera pregunta es, ¿qué diferencias crees que existe entre una autoridad civil y una autoridad espiritual? Porque debe existir una diferencia. Pues creo yo, ¿no? No sé qué creas tú, porque no te voy a responder la pregunta, sino al final la miramos. Pero ¿qué diferencia existe entre una autoridad espiritual y una autoridad civil?
porque algo que dijo Oscar, conocemos la Biblia para gobernar, pero no gobernamos con la Biblia. Y ayer hablábamos de la Biblia y el gobierno y qué nos enseña la palabra, pero cómo podemos cambiar esa forma. Entonces, no sé si Alejita está para que me ayude con las preguntas. ¿Ya la colocaron? Ah, ok, listo. Entonces, para que estemos en esa parte. ¿Listo? ¿Vas a decir algo? Sí, básicamente tiene que ver con la respuesta, pero esperemos a que ustedes allí contesten. Por favor, los invito a que estén muy animados por el chat. Dice la palabra en San Juan 8:23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Hay una clara distinción, ¿cierto? Entre dos espacios. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. Hasta ahí voy a dejar para que darles una pista. Ok, listo. Entonces ya les dieron una pista para la respuesta. Y entonces resulta que durante esta semana hemos abordado el tema del monte de gobierno. Y hemos explicado la necesidad de que nosotros como iglesia entendamos que necesitamos hacer allá. Que personas como Oscar, y obviamente me encanta que sea una persona joven, el concejal Marcos Costa, ¿cuántos años tiene? 32. 32. Y son personas jóvenes que están entrando al gobierno, necesitamos esa sangre nueva en ese lugar, pero también que nosotros desde nuestro conocimiento de Cristo podamos empezar a entrar en ese lugar, ¿de acuerdo? Pero también es importante que si estamos diciendo que queremos llegar allá, no podemos llegar al monte de gobierno con aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, hay poder, porque a veces nosotros pecamos por religiosos. Sí. Y entonces pensamos que si es que no estamos sacando todo el tiempo la Biblia para leer a todo el mundo bibliazo y todo el cuento, lo vamos a hacer mal. Y resulta que tenemos que entender que es un monte diferente. Cuando hablábamos de los medios de comunicación tuvimos acá a David Gómez. Y David Gómez nos hablaba de cómo era necesario que nosotros pudiéramos entender que el estar frente a una cámara es muy diferente a estar en el púlpito de la iglesia. Es totalmente diferente. Se maneja otro contexto, otra forma diferente, porque estamos en una amplitud de audiencia. En la iglesia la gente que va, la gente sabe que quiere escuchar, pero acá tenemos la oportunidad, evangelizando, que tú lo tocaste, de alcanzar a otra gente y seguramente nuestra creatividad va a permitir que eso suceda. En el monte de gobierno viene exactamente el mismo entender. Por eso tengo que saber que hay una diferencia entre autoridad civil y autoridad religiosa. Sí, y creo que ustedes y yo hemos sido testigos de muchos de los casos en donde personas que no tienen claro este principio suben al gobierno y literalmente hacen el ridículo, ¿cierto? Tenemos que reconocer eso, pastor. Lo hemos reconocido todo el tiempo. Personas que no tienen claro cuál es su llamado, se dejan descrestar por los votos, se dejan descrestar por lo que ofrece la política, que es un poder, que es todo lo que dice Eclesiastés. Esto es vanidad, pero realmente en el hebreo, la traducción de vanidad, cuando uno la profundiza, significa es humo. Entonces lo que está diciendo Eclesiastés es todo es humo, o sea, todo es difuso. Y la política es un espejismo que si uno se deja enganchar por esas pasiones, si uno se deja seducir, uno va a terminar cometiendo los peores errores. Y hemos sido testigos de eso. Lo que dice el pastor es muy importante. Si yo no soy claro respecto a los principios de Dios en la palabra, en cuanto a gobierno, yo lo que voy a llegar a hacer al gobierno es a hacer quedar mal a la iglesia. Y lo hemos visto en muchos casos en donde lastimosamente siervos del Señor que en su momento escucharon la voz del Señor, se desconectaron de los propósitos del Señor y empezaron a gobernar como si gobernaran en la iglesia, primero. Y dos, como no tenían ni el llamado, porque es que acá hay también un tema muy, muy personal, muy personal. Y esto es para mí, ¿cierto? Dios puede llamar pastores que ejerzan un gobierno civil, pero también puede llamar pastores que definitivamente se dediquen solo al pastorado, como también personas que se dediquen solo al gobierno civil. Hay que dejar claro eso. Pero cuando yo no tengo claro mi llamado, cuando yo no sé cuál es mi propósito en la vida, soy como ese joven que sale del colegio y no sabe qué estudiar y empieza aquí en esta universidad y en esta universidad y en esta universidad y en esta universidad y día tras día es
un cúmulo de malas decisiones hasta que llega a su edad adulta y mira para atrás y dice, ¿qué hice? El político que es cristiano, que se mete en política sin saber que Dios lo ha llamado para eso, lo que va a llegar a ser es vergüenza para la comunidad de fe, vergüenza para lo que es la iglesia en sí. Y eso lo hemos visto no solo acá en Colombia, sino en todos los países. Lastimosamente, porcentaje de... esto es duro, ¿no? El porcentaje que uno salga bien en la política es muy mínimo. Pero también depende de la madurez espiritual y de que uno pueda reconocer que uno sí está haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Ayer hablábamos, tomando lo que tú dices de salir quemado, y decíamos, y no salir quemado porque no salió en las elecciones, sino salir quemado porque entró e hizo una mala gestión, Ajá. porque no ejecutó lo que tenía que ejecutar. Y en lo que tú dices, el miércoles hablábamos acerca de esa unción que necesitábamos y hablábamos de una cosa que tú acabas de decir, que así como el pastorado se necesita un llamado, esto no es por hoja de vida, sino por un llamado, las personas que nosotros entendamos que van a ir al monte de gobierno, obviamente, allá sí es presentar unas credenciales y todo esto, pero sí tiene que ser muy entender que fue Dios quien lo llamó allá, o si no va a enredarse la vida, no lo va a hacer bien, se va a dejar contaminar, un montón de cosas que pueden suceder. Entonces necesitamos una unción de apóstol, apostólica para enfrentar ese lugar. No estoy diciendo que sean un apóstol, sino estoy diciendo que tengan una unción de enfrentar situaciones duras, y algo que tú dijiste me parece bien importante, es humo. O sea, eso dura 2 años, 4 años y pare de contar. Y si te dejaste el umbral ahí, perdiste. Sí, voy a ser muy concreto con mi testimonio. Los que me conocen, ahí nombraste muchos de personas que fueron muy cercanas a mí en mi juventud. Los que me conocen saben que yo entré por el área del mercadeo, pero siempre tuve la disposición de decir, Señor, llévame donde tú quieres. Muy resumido, la especialización sale producto de una beca que salió producto de una oración y de un devocional en donde yo le digo al Señor, Señor, ¿y para qué voy a estudiar esto si yo estoy enfocado en otro sector? ¿Yo para qué? Pero como se me abrió esa oportunidad, no la podías aprovechar. Entro a estudiar allí y el Señor da la segunda bendición, que es meterme directamente en temas de gobierno con la maestría. La maestría también fue una bendición del Señor. Entonces, la gente cuando escucha mi hoja de vida dice, no, pues claro, es que ha tenido todas las capacidades, todas las comodidades. Pero lo que no saben es que en rodillas yo le pedí un crédito al Señor y mi crédito fue en oración y el Señor me pagó el estudio. ¿Qué es lo que pasa? El Señor cuando te llama se encarga de capacitarte y de llenarte de insumos, pero te mete en procesos que te permitan afinar otras cosas. Ujú. Tema puntual, el tema de la economía y de la corrupción, que es un tema muy difícil allí en el ámbito político. El Señor me mandó por un proceso de 6 años donde yo no conseguía trabajo. Y tener que aprender a depender absolutamente de Dios te permite reconocer cuando hay humo. Entonces, son cosas puntuales en donde las personas que les gusta este tema de gobierno tienen que tener claro algo. Tu relación con el Señor es importante, pero no tanto porque vayas a conseguir un fin, sino porque tu relación con el Señor te ayuda a encaminar y a preparar tu corazón para que cuando lleguen estas oportunidades que en última son humo, no te descrestes, no te dejes descrestar por lo que el Señor te da porque mañana puede no estar. Cúmplele al Señor es con lo que decía el pastor Giovanni, con servir. Ujú. Y algo que dice Oscar me lleva a Santiago, que dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Porque él tuvo la oportunidad, él lo luchó en las rodillas y todo, pero también actuó. Porque bueno, le dieron la beca, le dieron todo esto, pero no estudio. No, tuvo que ir y hacerlo para aprovechar esa bendición que tenía y empezar a desarrollar un trabajo sobre su profesión, no simplemente decir, no, pero ¿y para qué es esto? Sino desarrollarlo. Ahora, cuando hablamos de la diferencia entre la autoridad, estamos diciendo que una autoridad espiritual es guiada por Dios para ir sobre su pueblo y sobre un reino espiritual, que era el versículo que tú estabas hablando, sobre la parte espiritual. Pero una autoridad civil, no necesariamente estamos hablando de una persona que tenga asegurado el cielo, porque puede ser una persona que no camina en Dios, pero que Dios sí tenga para un propósito. ¿Y cómo compruebo eso? Porque pastor ya está diciendo cosas diferentes. No, quiero que haya cristianos y Claro. cristianos de testimonio.
Pero Daniel capítulo 6, versículo 25 al 26, usted conoce la historia de Daniel, subió Darío, Darío era un rey que le doraron la píldora diciéndole queremos que haya una estatua acá y solamente la adoren a usted y que nadie más ore a ningún otro Dios durante 30 días. Pero no era porque quisieran a Darío, era porque querían hacer la zancadilla a Daniel, la letra chiquita de los decretos. Ujú. La letra pequeña de los decretos. Y entonces el rey, claro, pone el sello confiando en que, o creyendo que era algo para él. Y cuando Daniel empieza a actuar con base a principios, que era lo que hablábamos, creo que fuera de cámaras, cuando yo coloco mi principio a Dios por encima de lo que el mundo me dice, entonces él sigue orando y entonces lo mandan al foso de los leones. El rey se siente acongojado, bueno, pasa una noche mala, no sé qué. Al final ven que no sucedió nada, que los leones no tocaron a Daniel. Y él dice lo siguiente, un rey que no es creyente, que no confía en Dios, dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas. ¿Qué está haciendo acá? Esparciendo desde el monte gobierno una fe, un evangelismo a Exacto. todo el mundo de la tierra. Paz o sean multiplicadas de parte mía, es puesta esta ordenanza, un gobierno que da órdenes, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel. Él ni siquiera lo está reconociendo como su Dios, sino del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Así me encanta a mí este texto porque me está hablando de que Dios puede colocar en el gobierno aún personas, obviamente queremos que haya cristianos, pero puede colocar personas que no sean abiertamente declaradas cristianas, pero que Dios sí las puede colocar con un fin, con un propósito específico. Entonces la autoridad civil gobierna a la sociedad, mientras que la iglesia, la autoridad espiritual rige la iglesia y el reino espiritual, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante esta diferencia? Y de pronto si tú me quieres ayudar, pero digamos que yo coloqué este ejemplo, no estoy diciendo que esto sea real ni nada, sino solamente coloco este ejemplo. Paulita decía ayer, ojalá tuviéramos, no, ojalá no, yo no dijo ojalá, dijo, puede llegar a haber un presidente cristiano. Ok, queremos que haya un presidente cristiano, pero resulta que ese presidente cristiano pudo en algún momento ser el pastor de una iglesia. Y entonces en el Senado de la República presentan un proyecto de ley para que haga una pena de muerte a los violadores. Ok, listo. Y eso lo quiere la nación, ¿de acuerdo? Y entonces el proyecto pasa por todas las cámaras, por todas las sesiones, por todo lo que tiene que hacer y queda solamente para la firma presidencial. Si este presidente, que antes fue pastor de una iglesia, no entiende la diferencia entre autoridad de la iglesia y la autoridad del país, va a tener un grave problema. Porque los que eran feligreses de su iglesia van a decir, ¿cómo este pastor va a firmar una ley de muerte cuando nosotros no estamos a favor de la muerte? Pero resulta que esa persona en ese momento ya no es el pastor de la iglesia, sino es el presidente de una nación. Y si yo no empiezo a entender eso, que era lo que hablábamos cuando yo no puedo llegar al Senado, a la Cámara o a la presidencia o a la alcaldía, aleluya, gloria a Dios y Cristo. Sí puedo hacer un devocional, sí puedo tener un tiempo de oración, sí puedo colocar mis actividades en la presencia de Dios, eso sí lo puedo hacer. Pero no puedo gobernar, como tú dijiste, puedo gobernar con principios de Biblia, pero en una punta de bibliazos, Total. que es Y totalmente diferente. hay que tener claro algo para ustedes que nos escuchan allí. Cuando uno lee la Biblia tiene que ser cuidadoso de no simplemente leerla, sino profundizar. El Antiguo Testamento está diseñado para una construcción de Estado. ¿A quién le hablaba Dios Padre en el Antiguo Testamento? A su pueblo. Entonces Él le da unas ordenanzas, le da unos principios rectores, le da unos métodos para castigar a los que incumplían la ley. Cuando uno mira el Antiguo Testamento es la construcción del Estado, que lastimosamente la misma humanidad sacó de esa construcción del Estado el Señor, pero la palabra es muy clara. La palabra es muy clara respecto a los castigos que debe tener una persona que infringe la ley, ¿cierto? No estoy hablando de aplicar los mismos castigos, ¿cierto? Porque entraríamos ya en un fanatismo religioso que en otras religiones llega a conformar ejércitos de terrorismo internacional y que hoy en día es un peligro y que tienen en jaque al sistema occidental. Tanto así miremos cómo está Estados Unidos a nivel social, donde otras religiones y otros credos han entrado con ese radicalismo religioso a imponer sus doctrinas basados en ¿qué? En la ley dura. No, Ujú. acá yo estoy hablando de unos principios rectores en donde el Señor nos dice, si ustedes llegan
al gobierno civil, lo que espero de ustedes es que ustedes juzguen en integridad, en justicia, en libertad, pensando en el otro, amparando al pobre, ¿cierto? Muchos me preguntan esto, ¿la Biblia es de derecha o la Biblia es de izquierda? ¿Cierto? Y ahí yo tengo que decirle a la gente, usted no es de derecha ni de izquierda, usted es de Cristo. Es que cuando yo entiendo la cosmovisión del Señor, porque yo puedo hacer un análisis bastante político de la Biblia, si yo no fuera un creyente, diría el Nuevo Testamento es para socialistas y el Antiguo Testamento es para personas capitalistas. Entonces, como el Antiguo Testamento no aplica, vivamos en el socialismo. Y otros se podrían decir, no, Romanos es muy, muy capitalista, ¿cierto? Pero no es el sentido y no es la manera en como yo debo abordar el tema del gobierno civil. El gobierno civil nos da cuenta de que nosotros como hijos de Dios vamos a tener momentos cruciales para tomar decisiones, todo bajo ¿qué? Bajo la palabra. Pero cuando uno va al Nuevo Testamento, el Señor le habla, es un gobierno a la iglesia, el gobierno espiritual. Cómo debemos comportarnos en comunidad de creyentes, cómo debe ser nuestro amor fraternal, cómo debe ser nuestro amor hacia nuestra esposa, cómo debe ser la constitución de familia. Yo creo que eso es una de las cosas que nos ayuda a avanzar en lo que es la construcción de proyectos políticos cristianos. Difiero, tú decías ahorita algo muy importante y es, yo quiero llegar a tener un presidente cristiano. Todo el mundo quisiera eso. Pero ¿y qué si ese cristiano que va a ser presidente no tiene claro los principios del Señor? Tiene que Va tener. a ser desastroso. Es que saber de cosmovisión bíblica, tener claro que las escrituras, esto es vida en las manos de la persona que entiende cuál es el propósito del Señor. ¿Tengo tiempo para poner un ejemplo? Dale rápido. Listo, rapidísimo. Nos pusieron en el plan de desarrollo de Bogotá meta de abortos, pero ¿cómo la disfrazaban? Reducir los nacimientos en un 10%. Eso nos daban que al año tenían que producirse 650,000 abortos. Eso es el gobierno civil en un gobierno donde no está la cosmovisión de Dios, en donde están alejando de Dios, en donde el progresismo aleja a Dios. ¿Qué hace una persona conociendo de Dios, pero teniendo claro el llamado del ministerio? No, el enfoque no debe ser nacimientos, porque el nacimiento te lleva... O sea, si uno va a controlar los nacimientos, le tira al aborto directamente. Entonces nosotros modificamos y logramos dar la batalla política para que en vez de nacimiento se pusiera lo que es el embarazo. ¿Cómo se reduce el embarazo? Entonces, no... ¿Cómo vamos a reducir el embarazo? El embarazo sí se puede reducir si yo trabajo con escuela de padres, si yo le enseño al hombre a ser un hombre realmente de acuerdo a la palabra, si yo le enseño a una mujer a ser una mujer de acuerdo a la palabra y que edifiquen a sus hijos en bendición. Entonces son cosas que uno debe tener claro. No es llegar allá y decir, soy cristiano, porque eso me hace fanático. Ujú. Yo espero que usted esté entendiendo y espero que no se me vaya porque no sé, esto se va a ir un poquito largo. Pero Oscar acaba de decir tres cosas importantes que hemos hablado. En estos días creo que 2 o 3 veces yo he dicho que la Biblia y Dios, Cristo, no es ni de derecha ni es de izquierda. O sea, eso no existe. Es la sociedad y el ambiente el que nos quiere polarizar y siempre he dicho, si yo llego a decir algo que parezca como medio socialista, ya me van a tildar de socialista y todos los de derecha me van a tirar piedra. Pero si llego a decir algo que parezca de derecha, entonces pasa lo contrario. Y resulta que nosotros no somos ni de acá ni de allá, sino somos de Cristo. Primera cosa que tú dijiste. La segunda, la necesidad de que un presidente realmente te conozca a Dios, o un alcalde o un gobernador conozca a Dios, la cosmovisión bíblica para poder gobernar a partir de eso. Y la tercera cosa que dijiste, que me parece también bien importante, pero no, o sea, lo que dijiste es importante, pero lo que quiero que entiendan es, ¿qué hubiera pasado si no tenemos cristianos en el gobierno? Que vengan y vayan en contra de estas sutilezas en pequeñas letras. Seguramente estaríamos aprobando el aborto, seguramente nos estaría hablando de familia, y aquí si el tiempo no nos da, pero yo les he hablado cómo la alcaldesa no tenía en su plan de gobierno la familia, porque no le interesaba, porque no le importaba, o concibía en la familia desde acuerdo a su propia experiencia, hombre con hombre, mujer con mujer.
pero cómo ellos lograron, los políticos cristianos lograron cambiarlo, primero establecer la familia como un fundamento de la sociedad y establecer la familia desde el hombre y la mujer, escuela de padres. Así que sí es importante tener personas que creen en la cosmovisión de Cristo en la política y me parece bien importante. Entonces, no sé si quieres responder la pregunta o ampliando lo que habías leído, de qué diferencia existe entre la autoridad civil y la autoridad espiritual. Bueno, entonces recuerden que les di una pista en donde el Señor dice claramente, yo no soy de aquí, ustedes son de este mundo. Y esto tiene que ver con Romanos. Vamos rápidamente a Romanos, si me ayudan allí a Romanos 8:9. Dice la palabra, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La gran diferencia entre el gobierno civil es que el gobierno civil se sujeta a unas leyes y normas muy humanas, en donde nosotros tenemos que ver que el porcentaje grande de personas que en esta tierra van a gobernar son personas que están alejadas del Señor, que su corazón, según Romanos, está endurecido y está cada día más alejado del Señor. Pero el gobierno espiritual es el que me lleva a vivir a mí por la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo mezclo estos dos y tengo claridad de lo uno y de lo otro, yo logro entender el propósito del Señor, y es que el Señor me ha llevado con el gobierno civil a traer vida que hay acá en la palabra y a fructificar este gobierno, el gobierno espiritual me lleva a mezclarlo con el gobierno civil, y allí donde hay muerte, donde hay desolación, el Espíritu entra a fortalecer y entra a reestructurar y entra a modificar lo que el hombre por su dureza no ha podido hacer. Tanto así que en el Plan de Desarrollo de Bogotá la gente no lo esperaba, los partidos no lo esperaban, pero quedó en el objetivo importante del Plan de Desarrollo, que abarca durante 4 años a Bogotá, que las familias son protegidas por el Estado, que no se puede tocar la constitución familiar y que la libertad religiosa es uno de los principios rectores de nosotros como los bogotanos. ¿Quién hace eso? ¿Nosotros los políticos cristianos? No, nosotros somos servidores del Señor. Amén. Recuerden, humo, nosotros somos humo. Hoy estoy aquí, mañana no puedo estar, lo hace el Señor. Pero yo quiero preguntarte algo con eso que estás diciendo, y es la política o la intención de la alcaldesa Claudia al principio del gobierno, ¿era eso? Claro. La familia. No, para nada. Para nada, porque reconozcamos, y acá tengo que ser muy claro con ustedes, ojo con el juicio, porque aún al pecador Dios trae misericordia. Estoy hablando gobierno espiritual. Tendríamos que conocer qué pasó por nuestra alcaldesa para que llegase a ser la persona que hoy es en día, ¿cierto? Y tenemos que tener el discernimiento espiritual para entender que la cosmovisión con la que ella se levantó es la que intenta plasmar en esta sociedad. Y ahí es cuando la misericordia de Dios entra a operar. Porque yo voy al gobierno no a ser estorbo, sino a ser bendición y ser vida. Y a transformar lo que el Señor me ha llamado a transformar, a defender lo que el Señor me ha llamado a defender, pero siempre actuar en amor. Con decirle que quiero compartirles algo. En todo este tiempo de negociaciones ha sido 3 meses fuerte. El partido que más logró meter proposiciones fue el Partido Cristiano. Pero nadie está diciendo que es el Partido Cristiano, sino metimos el partido y quizá no sea tan importante el nombre del partido. ¿Por qué? Porque es que es la palabra de Cristo que está haciendo mella en cada uno de esos artículos del plan de desarrollo. Amén. Cuando tú hablas de la vida que tuvo la alcaldesa, nosotros hablábamos también el martes, creo que fue cuando estuvo Alejandra, y hablábamos acerca de que el problema no son las personas, porque las personas tristemente, no triste, sino suena feo, pero somos marionetas del enemigo cuando no somos guiados por Dios. Exacto. Y qué bueno que pudiéramos ser marionetas de Dios dejándonos guiar por Dios, ¿de acuerdo? Porque va en un sentido o en el otro. Entonces no son las caras visibles las que tenemos como enemigos, sino son las filosofías que el enemigo quiere meter, lo que viene de fondo. Y entonces viene a esa parte. Alejita responde, para mí, la autoridad civil es lo que gobierna sobre la tierra. Por su parte, la autoridad espiritual es la que se encuentra a un nivel macro e incluye todo. Ok. Lucy dice, la autoridad civil agrada al hombre y la espiritual agrada y obedece a Dios, haciendo lo correcto conforme a la palabra.
Creo que no hay más. No, no hay más. Pero no la tengo. ¿Tú la tienes? ¿Me la prestas? Porque no la tengo. Ok, entonces gracias y bueno, leo Paola y seguimos porque no tengo más acá. Paola dice, la autoridad civil nos presta, son puestas por Dios, pero las autoridades espirituales las deben ejercer los hijos de Dios con el fin de que se influya, de que su influencia sea del reino de los cielos y no de las tinieblas. Por eso estas dos autoridades no se deberían desligar, dice ella. Ah, corto, porque sé que tenemos que Sí, pasar al punto. El tema del gobierno civil, de acuerdo a lo que dice Paola, no es responsabilidad solo del que está en el gobierno. Es responsabilidad de cada cristiano cuidar su nación. Puede ser que tú me digas, "Ay, a mí no me gusta la política". Discútele la palabra. El Señor te ha mandado a transformar las naciones. Ir por todo el mundo y predicar el y evangelio. predicar el evangelio. Pero predicar el evangelio no es ser el libretista de una religión. No, es transformar la nación, las naciones. Entonces tú que estás allí en la casa también puedes ser gobierno civil. Si transformas tu comunidad, si transformas tu barrio. O sea, el cristiano tiene mucho por qué hacer. No le puede delegar solo a 3, 4 personas que estamos en el gobierno. Ustedes pueden cambiar y es un mandato bíblico, Ujú. cambiar su nación. Hablábamos el martes, creo que también, de que el hecho de que yo no bote basura, de que yo genere un bienestar en la comunidad, es hacer política. Y es hacer política sin necesidad de estar allí. Y entonces tú estás recopilando todo lo que hemos venido hablando y la importancia de lo que tenemos. Mi siguiente pregunta es, ¿por qué la forma de gobernar una iglesia es diferente a la forma de gobernar una ciudad o una nación? ¿Cuál es la diferencia entre gobernar una iglesia y gobernar una nación? Y es bien importante. Entonces, la sociedad, aquí para mí es importante, la sociedad no es la iglesia y la iglesia no es la sociedad. Hay que diferenciarlo. Entonces, cuando yo estoy en la iglesia, yo gobierno la iglesia, pero cuando yo estoy en el gobierno, yo no estoy gobernando la iglesia, sino estoy gobernando la sociedad. Y es una amplitud, es algo más grande. Y entonces acá tomo algo que es en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4. Lo hemos hablado un montón de veces en escuelas. Dice, sométase toda persona a la autoridad de superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces para mí este es un tema muy clave, no solamente para comprenderlo acá nosotros, sino para poderlo explicar a la iglesia, para que la iglesia lo pueda llevar a cabo. Yo hablaba con Paola en estos días y le decía, este tema yo lo quería llevar hace mucho tiempo. Yo empecé a tocarlo en la iglesia hace unos años y yo dije, no, esto no tiene eco porque era muy complicado cada domingo. Entonces la pandemia ha sido para mí espectacular porque ha permitido que tengamos como un discipulado intensivo y que podamos entender cosas que antes no entendíamos, que antes para nosotros no eran claras, porque no se trata de que lo entienda una persona, que lo entiendan dos personas, sino que el pueblo de Cristo pueda tener una cosmovisión bíblica, dijiste tú, una cosmovisión desde la palabra, cómo lo podemos entender. Entonces, hay una responsabilidad dada por Dios a la iglesia y hay una responsabilidad dada por Dios a la autoridad, a la autoridad civil. Las dos vienen de parte de Dios. ¿Qué nos pide a nosotros en la iglesia? ¿Qué le pide a la autoridad en la iglesia? Primera de Pedro 5:2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con un ánimo pronto. Eso tenemos que hacer los pastores. ¿Muchos lo hacen mal? Sí, no podemos evitarlo, pero los que lo entendemos tenemos que hacerlo de la manera de Dios y es amar, llevar a la gente al arrepentimiento, saber que misericordia. Si a mí me llega un delincuente a la iglesia, yo no le voy a decir al delincuente lo voy a juzgar, no, yo tengo que hablarle del amor de Cristo, tengo que hablarle de redención, tengo que mirar qué pasa en su vida, por qué es delincuente, por qué hace esto, por qué actúa de tal manera y llevarlo a caminar de una manera diferente porque es la labor de la iglesia y se hace dentro del marco de la iglesia, que es donde tiene una esfera de autoridad en ese contexto el pastor, y ya en un ambiente espiritual pues ya se amplía un poquitico. La autoridad civil, por el contrario, si le llega el delincuente, la autoridad civil no puede decirle arrepiéntase y que no porque es totalmente diferente. Entonces del versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Porque si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, perdón, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Quieres decir algo? Es que, bueno, tiene mucho que ver, pero en la forma de redacción de la pregunta hay algo importante. ¿La puedes volver a leer, por La favor? pregunta Ujú. dice, ¿por qué la forma de gobernar una iglesia es diferente a la forma de gobernar una ciudad o una nación? Porque la forma, ¿no? La forma me habla a mí del método. La forma me habla a mí de lo que tengo que tener para poder hacer esto o aquello. Para yo poder gobernar en la iglesia, creo que está muy bien especificado en la palabra los deberes del diácono, los deberes de los apóstoles, o sea, cómo yo debo ser para servir en la iglesia. Pero para ejercer un gobierno civil yo tengo que tener unas condiciones y unas capacidades. Y todos tenemos esas capacidades porque somos hijos de Colocar en Dios. la pregunta. Yo quiero acá hacer algo muy... quiero no generar incomodidad con la pregunta, pero en cada localidad se desarrolló ya el tema de encuentros ciudadanos para aprobar los planes de desarrollo locales, ¿cierto? Y digamos, esos espacios de participación ciudadana son abiertos a todo el mundo. Mi pregunta es, ¿cuánta gente cristiana estuvo haciendo participación activa en esos proyectos locales? O sea, se debatía el presupuesto de cada localidad y lastimosamente el porcentaje de personas cristianas en estos espacios es reducido, es casi nulo. No, pero es que yo no conozco nada de política. ¿Usted cree que el impío se pone a pensar si ha estudiado o no ha estudiado en temas de política? Es que este tema era ir y decir, necesitamos plata para esta comunidad, necesitamos plata para esto, necesitamos que se invierta en esta obra. Nosotros tenemos que ser veedores de las necesidades de nuestra comunidad. Y eso no lo entiende el cristiano, porque no entiende la forma de aterrizar esos principios al gobierno civil. Si yo veo una calle destapada como cristiano, lastimosamente dejo que siga siendo así por 4 años y le echo la culpa al gobierno. Pero el cristiano que entiende el gobierno civil reúne a su comunidad y dice, ¿qué vamos a hacer para tapar este hueco? Y empieza a ser líder, ¿qué? Comunitario. El cristiano que ve que en la pandemia hay una comunidad que está aguantando hambre, no critica al gobierno. Ay, es que la alcaldesa está haciendo el trabajo mal. Nosotros somos un partido, no digo el partido por temas de respeto a la audiencia y porque no estamos en tiempos electorales, pero nosotros como partido somos totalmente diferentes a la ideología de la alcaldesa, pero también decimos una cosa, tenemos que apoyar a hacer gobierno, pero bueno, ¿cierto? Pero ¿cuánta gente de nuestras iglesias se reunió para ser líder social y decir, me encargo de esta loma, me encargo de este barrio, me encargo? No está la forma, porque la gente solo se interesa, ¿cierto?, por ejercer su gobierno ministerial, por estar allí en la comodidad de su ministerio. Pero, y los que no conocen del Señor necesitan de tu liderazgo, del poder que ha sido delegado de Dios en tu vida para transformar esta sociedad. Ujú. Eso es lo que tenía que aportar para esa pregunta, porque la gente me dice, es que yo no sirvo para esto. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que tú no sirves para ser hijo o hija de Dios? O sea, cuando yo soy hijo de Dios, tengo el poder para, ¿cierto? Y el Señor me delegó el poder para. Yo tengo que ser luz, yo tengo que ser vida, yo tengo que ser vida para todo, ¿cierto? Pero entonces veo que el cristiano no está entendiendo la esencia del mensaje. Y es que Dios me pone en la sociedad para transformarla, ¿cierto? Sin llegar ni siquiera a tener un puesto político. Puesto político. Yo no sé si tenga que ver porque cuando tú hablas, yo llego a mirar el ministerio de Cristo y obviamente nosotros siempre nos quedamos con la prédica de Cristo, con los milagros que Él hizo, con las cosas lindas, pero cuando Él multiplicó los panes y los peces, pues Él vio una necesidad en la comunidad y la Claro. solventó.
Cuando él vio que el pobre Pedro no tenía para pagar los impuestos, él no fue y dijo, vamos a marchar en contra de los impuestos, sino él fue y le ayudó a conseguir el dinero para pagar el impuesto y Exacto. estaba ejerciendo una actitud política. Entonces, cuando nosotros, en lugar de, y siempre lo hemos tenido como consigna en la iglesia, en lugar de levantarnos a criticar porque lo están haciendo mal, entonces nosotros mismos tomamos las herramientas que vamos a hacer el próximo domingo, que es lo que ya estamos invitando a toda la iglesia, no a que vaya toda la iglesia, porque no podemos ir todos, pero a que nos movilicemos, es a saber que hay gente que está aguantando hambre y pues yo no sé, yo me pongo, Oscar lo dijo hace un momento, nos tocó una época dura. Yo digo, pobre el presidente, los alcaldes y los gobernadores y los ediles que les tocó este momento, porque es un momento totalmente atípico a cualquier otro momento. Pero seguramente ellos están haciendo su mejor esfuerzo para llevar la comida donde más puedan. No estoy diciendo que de pronto no haya también gente que utilice la cosa para corromper. No, no soy yo quien para juzgar. Tú dijiste, no somos jueces, pero yo sí desde mi posición puedo hacerlo. Y entonces a los que necesitan les podemos dar y a los que tienen les podemos decir, ¿por qué no colaboramos? Y nos estamos moviendo políticamente en este sentido. Y es algo espiritual, claro, es algo cristiano, sí, es algo que habla yo recordaba que Jesús dijo que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste. Son acciones políticas, Y, donde no y, soy indiferente. y si tú miras en la retórica de eso que está diciendo el pastor, es un mensaje netamente político. Ujú. Pero estamos dejando que lleve la comida el impío. Estamos dejando que lleve la sanidad el impío. Le hemos delegado eso a personas que están en contra de los deberes cristianos, ¿cierto? Hay algo muy importante y es, yo siempre invito cuando hablo de temas de gobierno, le digo a la gente de la iglesia, ¿qué tanto conoce su iglesia? No, pues espectacular, mi iglesia tiene estos ministerios, ahorita estamos transmitiendo, hay un superproductor que se llama Mateo, que es espectacular, que gracias a él sale todo esto. La gente conoce muy bien su iglesia, pero ¿qué tanto conoce su comunidad? ¿Cuánta gente está aguantando hambre en su comunidad, en su barrio? ¿Cuánta gente sufre de violencia intrafamiliar? Los índices de violencia intrafamiliar se dispararon. ¿Usted como cristiano está pendiente de eso? ¿Sabe que el porcentaje de violación a niños menores de 14 años se incrementó en tiempos de cuarentena? ¿Y usted sabe todas esas realidades de su comunidad? No. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, me gustó el ejemplo que ponías de Jesús con los 5.000 que tuvieron la necesidad. Como cristianos somos expertos en fijarnos en el milagro, en la producción masificada de panes y peces, pero no nos damos cuenta de la responsabilidad civil que tenía Jesús en ese momento y era de satisfacer la necesidad, hambre. Hay 5.000 personas que tienen hambre y yo tengo que saciar esa necesidad porque va a ser incoherente si no sacio la necesidad y me pongo a decirles, crean en mí, crean en mí, crean en mí. Y eso es lo que hemos hecho lastimosamente desde la parte religiosa. Crean en mí, pero no cubrimos la necesidad. Si tú te pones a mirar, yo entro a mirar otra vez el texto y en el texto dice, porque es que hubo milagros de multiplicación de panes, no recuerdo si fue el primero o el segundo, pero Jesús le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer. Ajá. O sea, le está diciendo, mijo, ¿qué hacen chillando? Denle ustedes. Y entonces a veces yo algo, en una entrevista que contestaba en otro lugar, me preguntaran que a qué monte pertenecía. Entonces yo dije, yo identifiqué dos montes. Yo identifico el monte de la religión porque me encanta ser pastor, me encanta lo que hago, e identifico el monte de la familia, me encanta la familia. Decía, pero he descubierto dos montes más en esta pandemia. La primera es los medios de comunicación, porque ahora me dicen el pastor, yo tuviera en la iglesia. Pero en segundo lugar, de pronto en la parte de la economía, porque ha sido una bendición poder recoger recursos de otras personas para llevarlos a los que los necesitan. Y Ujú. creo que es importante el que nosotros podamos entonces tener eso. O sea, yo no puedo decir, pero ¿cómo vamos a ayudar? No es que el gobierno no nos ha dado, no es que la Claudia dijo usted, no es que la Claudia no nos metió en el cuento, no, pero tenemos cómo poder recuperar, en lugar de estar criticando y llorando, entonces podemos movernos y Tenemos es que la hacer. parte. Y tenemos que seguir haciendo, tenemos que seguir haciendo. Pienso que entender desde el principio de la prédica, servicio significa estar siempre dando a los demás, dando a los demás. Jesús nunca se cansó de dar a los demás. Ujú, Dio su perfecto. vida por ti y por mí. Ok, así es, tan sencillo como eso. Dice acá René Arevalo, dice, gobernar una ciudad se hace con inteligencia y sabiduría y con amor por la gente. Paola dice,
Totalmente de acuerdo con Oscar. La forma tiene que ver con el conoce cuáles son las herramientas con las que cuenta la comunidad para ejercer autoridad civil y participar de las decisiones que afectan a todos. Y a todos es a todos, no a los cristianos, sino a todo, a toda una comunidad. Cuando vamos a repartir comida a la gente que está en la calle, no le estamos diciendo, pero ¿usted cree en Cristo? Porque si no cree no le damos. No, es a todo el mundo. Tengo que decir a manera de denuncia quizá, haciendo trabajo político en las comunidades más vulnerables, me encuentro que los mercados se repartieron a ciertas comunidades y a ciertos gremios que apoyaron ciertos partidos. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como iglesia? ¿Apoyar a los que no son cristianos? ¿O solo llevarles mercados a los que son cristianos? Entonces me doy cuenta que el gobierno civil sin Dios beneficia a unos pocos. Nuestra responsabilidad es bendecir, 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 bendecir. Y ahí es donde yo creo que la iglesia unida podría hacer mucho. Ahorita nomás acá en Arauquita 2 hay 250 familias que no han recibido ni un solo mercado. ¿Por qué? Porque no apoyaron ninguno de los partidos ganadores. Ahí se le abre una oportunidad a la iglesia. ¡Iglesia! Ahí está. Ahí está la oportunidad para decir, puede ser que este gobierno te haya desamparado, pero el gobierno de Dios, el reino de Dios, ha llegado aquí para bendecir tu vida. Y un mensaje político de Cristo. Dios es bueno, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre buenos y malos. Dice Alejandra Marín, estoy de acuerdo con Oscar, pero ninguno está de acuerdo conmigo. No, mentiras, molestando, molestando. Con la iglesia se quedó encasillada y hemos dudado de Dios. Nos falta fe para actuar. Nancy, Oscar también, está confirmando lo que viene diciendo el pastor. Ah, no, mentiras, es mi hermana, es que ella es mi hermana, No, entonces, bien, bien, bien. gracias. Apoyamos al pastor. Molestando, molestando. Pastor, sobre el evangelismo de salvación, que nos quedamos ahí esperando la venida de Jesús y lo que debemos es decidir actuar y trabajar por el evangelio del reino en la comunidad. Amén. Alejandra Marín nuevamente, como iglesia desconocemos las realidades sociales, el amor al prójimo incluye el interés por sus vivencias y las soluciones viables. Eso es importante. Eso lo dice una de las revolucionarias de la iglesia, se llama Alejandra, estudia trabajo social. Alejandra, lo que tú acabas de decir es vital. Como miembros de la iglesia, no se nos... suelo ser muy directo, pero como miembros de la iglesia, no se nos permite manejar una hipocresía en el mensaje del amor. Si yo digo que amo a mi prójimo y mi prójimo es el vecino, ¿realmente conozco a la persona que está al lado? ¿Realmente conozco su necesidad? Como iglesia, ustedes que son iglesia, parte de esta congregación, deben conocer cómo vive las realidades sociales su barrio, su comunidad, donde está la iglesia, porque ahí es donde empieza el impacto del gobierno civil, en donde ustedes, conociendo la necesidad, ven y se reúnen todos y dicen, bueno, ¿cómo vamos a dar solución a esto? Ahí está el poder efectivo del amor. La fe sin obras es muerta. Amén, así es. Dice Aida, la doctora Aida, la forma es diferente, pues en lo civil la motivación es el poder, en la iglesia es el amor. Y bueno, hasta ahí tengo los mensajes. Entonces vamos avanzando, ya vamos a acabar, no se preocupen, vamos en el segundo punto. Pero la siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué carácter y qué preparación debería tener una persona en el monte de gobierno? Y acá pues les coloqué el ejemplo de Oscar. Es una persona que nació en cuna cristiana, ha conocido la palabra, ha hecho seguramente cursos bíblicos, ha ejercido ministerio entre la iglesia, pero ahora ha sido llamado al monte de gobierno y él tiene una preparación académica para estar en ese monte, y también, además de la preparación académica, tiene una pasión, porque yo creo que en todo, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero sé que vas a estar de acuerdo conmigo porque lo hemos hablado, y no sé cuántos conozcan al pastor Javier acá, pero sé que tú lo has visto en tu papá. Pero yo veo Yo lo que... conozco. Sí, claro, tú lo conoces. Pero yo no sé si tú te has dado cuenta que hay gente que está en el monte de la religión sin pasión. Sí, no, Y no hay cosa más triste que estar en este monte sin que a uno le apasione lo que está haciendo, como si tú estuvieras en el gobierno sin pasión por hacerlo. Es así de sencillo. Con mi equipo de trabajo, llevamos 4 semanas teniendo sesiones de 7 a 12 de la noche. Si no me apasionara, hace rato hubiera renunciado, pero como me apasiona tanto el tema de ver el principio bíblico aplicado en la sociedad,
el Señor multiplica mis fuerzas. Acá hay algo importante respecto a la capacitación y es, me gusta el modelo bíblico de Estado, ¿cierto? En la palabra. La palabra es la palabra. Yo difiero mucho que nosotros tenemos hijos, los metemos al colegio y el colegio nos lo educa y nos lo pasa a la universidad para que la universidad nos designe qué hacer. Ese es el modelo tradicional y humanista que nosotros hemos escogido. Pero la palabra que me dice que el padre y la madre edifican a sus hijos en la palabra, en los principios del Señor, para que cuando lleguen a una edad adulta, y aquí el tema adulta no es llegar a tener 18 años y ser adulto, no, adulto me implica tener una madurez de acuerdo a la palabra. Nuestros jóvenes, nuestras niñas y nuestros niños deberían primero ser doctos en la palabra para después saber escoger una carrera. ¿Por qué? Si yo tengo claro el principio bíblico, si yo tengo claro las sagradas escrituras y cómo ellas operan en mí, el Señor va a poner en mí el sentir como el hacer, el querer como el hacer, y me va a direccionar a escoger una carrera que de seguro va a fructificar. Porque donde está la palabra de Dios hay fruto y en abundancia. Pero si yo soy un joven tibio, que nunca me metí en los pies del Señor, y si mi papá y mi mamá nunca me estorbó, nunca me instigó a ser un hombre y una mujer de Dios, yo voy a escoger mi proyecto de vida con condiciones de tibieza espiritual. Y eso es lo peor que podemos hacer nosotros en este mundo. Porque estamos llenos de profesionales que no tienen identidad de Cristo y que cuando van a cualquier trabajo defraudan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque su esencia no es Cristo. Entonces, en qué nos debemos capacitar si estamos en la esfera de gobierno? Asegurarnos de que hemos estado trasegando en la palabra día y noche durante toda nuestra vida. Pero no se nos acolita que solo sea palabra, porque estamos mirando un tema de gobierno. Entonces, los que están en el gobierno, los invito a que asuman ese rol, porque es muy diferente cuando yo trabajo en un campo administrativo donde me enfoco solo en una línea. Pero en el gobierno yo tengo que saber de ciencia, de política, de economía, de salud, de todos los espacios, porque voy a gobernar una ciudad, voy a gobernar un país. Entonces el Señor te demanda más porque estás gobernando, y para poder gobernar tienes que tener la experiencia, la sabiduría de cada campo. Entonces, para los que están en y sienten en este momento, oiga, esta palabra es para mí, te esperan horas de trasnochar en la presencia del Señor, estudiando palabra y capacitándote integralmente en todos los temas que tienen que ver con sociedad. Uh-huh. Me encanta lo que está diciendo Oscar, porque la otra semana vamos a hablar de temas de educación. Y tiene que ver cómo desde la familia empezamos y hablábamos de cómo nuestra educación es pésima y está formateando para sacar gente mediocre. Y si nosotros no empezamos desde la casa y no tenemos esa primera formación espiritual, entonces va a ser muy complicado. Porque cuando tú dijiste hace un espacio de tiempo, dijiste lo de no cualquier presidente cristiano, sino un presidente que tenga temor de Dios. Y yo ayer hablaba con Laura, que estaba acá, hablábamos acerca de los niveles. Y entonces de pronto en este momento, no sé si ya hay una persona, porque en una reunión que estamos nosotros ya alguien pronunció por ahí un nombre, no me disgusta, pero pero si después de ese nombre no hay más nombres, va a ser muy complicado. Y entonces empieza desde nuestros jóvenes, desde nuestra juventud, que empiece a prepararse, que empiece a capacitarse, que empiece a hacer lo que está haciendo Oscar, porque tal vez Oscar, digamos que no salió electo en la primera legislación, en las primeras elecciones, porque faltaron 1 millón de votos, porque nosotros los cristianos no lo entendimos, porque todavía nos dejamos enredar la cabeza, pero digamos que por la gestión y todo pueda salir a ser un edil, listo, perfecto, y de edil pueda saltar a consejo, y del consejo pueda saltar, seguramente si él en ese proyecto va creciendo políticamente, pero a la vez va creciendo en su madurez espiritual, en su crecimiento. Si un día llegara a ser presidente de la República, entonces yo podré decir que lo tuve en mi programa y va a ser una bendición. La pero iglesia, qué pena, papá, tú tocas un tema muy importante. La iglesia, la congregación, debe ser un mecanismo de veeduría para mantener a las personas de gobierno en los caminos del Señor. ¿A qué me refiero? No alejemos a los políticos cristianos de nuestras iglesias. No los alejemos, acojámoslos, formémoslos, pero exijámosles resultados.
Los políticos que están en nuestras iglesias son los primeros que tienen que abanderar los ministerios de ayuda social, porque el pastor, el liderazgo o la junta de la iglesia son los que tienen que coger a ese político que está en formación, a ese joven que se está capacitando y le tienen que decir, bueno, ¿Dios a usted lo llamó a esto? Sí, pastor. Bueno, como lo llamó a esto, usted me va a desarrollar el ministerio de ayuda social. Y el ministerio de ayuda social no es llevar mercados. La iglesia le va a mandar unos indicadores. Le va a decir, bueno, ¿qué va a hacer usted por la comunidad? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a organizar? ¿Cómo va a estructurar? La comunidad misma tiene que desarrollar estrategias para canalizar cada uno de los montes. Que respecto al estudio de los montes, yo digo, el ser cristiano me implica que yo tengo que ser como Cristo. Y Cristo tenía todos los montes. Ujú. Entonces Sí. y si yo soy como Cristo, yo tengo que tener la capacidad para moverme en todos, pero enfocarme, ¿cierto? Y ser fruto en uno solo, o en dos, o en donde Dios quiera, porque esto en últimas es de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero para mí es muy importante que el político cristiano reconozca que se somete en autoridad a la congregación, porque si no, se nos vuelve humo, Ujú. políticos humo. Entonces es bien importante esa parte y entonces entender en qué monte yo estoy, porque tú acabas de tocar un punto muy importante. Cristo se movió en los 7 montes y resulta porque es Dios, obviamente, pero nos da a nosotros la estrategia o el modelo para poder gobernar desde cada monte. Y yo necesito entender que si, por ejemplo, un día un político se jubilara y entrara al monte de la religión y se volviera pastor, porque puede suceder, él tiene que entender que es una cosmovisión diferente. Pero si del pastor lo lleva al monte de gobierno, también tiene que ser entendible desde su cosmovisión. Pero tú dijiste también algo antes, y es que Dios va a equipar para eso. O sea, yo no es que salgo de esto y digo, oiga, yo como que tengo madera para esto me va a lanzar. No, Dios me equipará, me dará a mí Sí, sí, sí. herramientas, me dará a mí la forma de capacitarme. Eso no es porque sentí un pálpito, porque a veces somos tan religiosos que decimos cosas sin realmente haber recibido la dirección de Dios. Y tiene que ver con lo que tú decías de estar sumergidos. Y algo que yo decía, como te digo, estamos llevando ya como 6 semanas, pues toda la cuarentena estamos en estas. Chévere, chévere. Y yo le decía algo a la iglesia hace unas semanas y siempre lo repito, y era, aunque yo no lo vuelva a decir de aquí para adelante, aunque no lo vuelva a repetir nunca más porque ya estoy en otros temas, usted lo que nunca puede olvidar es que lo más importante es su intimidad y su comunión con Dios. Algo que usted no puede perder es eso, porque eso es lo que va a hacer que usted tenga el lugar claro y mirando siempre hacia adelante. ¿Cómo es tu intimidad con Dios? Mi intimidad con Dios, eh, cuando, cuando nosotros asumimos este rol en el consejo, lo primero que detectamos es lo que le pasó a Salomón, ¿cierto? Salomón le dice al Señor, Señor, dame sabiduría. Y el Señor le dice, usted pidió sabiduría, pero pídame otras cosas. Pero Salomón fue sabio y pidió sabiduría. Y el Señor lo bendició con sabiduría. Y uno dice, wow, Salomón es el hombre más sabio del mundo. Pero dos capítulos más termina entregándole el corazón a las mujeres, ¿cierto? Entonces nos tuvimos que dar cuenta en el consejo que el lenguaje seductor del poder, la doctora Ida hablaba sobre eso, el poder que es humo, ¿cierto? En la palabra, seduce el corazón y pervierte la conciencia del hombre. La intimidad con Dios en nuestro equipo de trabajo, nosotros en el consejo siempre se empieza a sesionar a las 9 de la mañana, o sea que los equipos deben estar listos con los asesores a las 8 de la mañana preparando todo lo que se va a exponer, los debates. Entonces a las 8 de la mañana empieza. Pero al Hijo de Dios se le exige más. Entonces nosotros de 7 a 8 de la mañana tenemos que hacer una veeduría de lo que es el devocional de cada uno, ¿cierto? Nos hemos tenido que exigir como cuerpo de Cristo a tener ese tiempo devocional. Ahora, eso respecto al método, pero mi intimidad con Dios es diferente, porque el método yo puedo orar 3 veces al día y eso no Ujú. me va a hacer para nada íntimo con Dios. La intimidad con Dios tiene que ser la comunión constante del Señor, y es que en todo momento, yo en el consejo nos conocen porque yo siempre llevo la Biblia. Y en mi maleta siempre está la palabra de Dios. Y cuando yo estoy en sesión, yo estoy leyendo la Biblia. Y no porque no esté, porque todo tiene su tiempo. Mm. Pero cuando yo estoy leyendo la Biblia en sesión, me pasa algo y es que el Señor me dice, están hablando sobre esto. Y el Señor me dice, pilas, porque mira lo que dice esta palabra. Y esto lo puedes aplicar acá. Entonces es intimidad. Mi relación con el Señor
se ha consolidado tanto y estoy tan agradecido con el Señor que en su misericordia me ha incrementado, aunque pareciera que tengo más trabajo, tengo más comunión con Él. ¿Por qué? Porque he sentido su consejo más prontamente. Porque así como tengo trabajo, estoy seguro que necesito más de la voz del Señor. Entonces, la palabra debe estar en tu corazón, ¿cierto? La palabra debe estar en tu corazón. Intimidad con Dios es que todo el tiempo tú debes estar pendiente de lo que dice el Señor para que tus decisiones sean coherentes, para que tus acciones sean fruto de una relación con Dios. Entonces, puntualmente, esa es mi respuesta. Intimidad con Dios todo el tiempo, porque todo el tiempo tengo que tomar decisiones en la esfera de gobierno y espero que mis decisiones siempre sean a la luz de la palabra, no a la luz de Oscar Daniel, no a la luz de las maestrías que tengo, no a la luz de lo que soy, porque eso es humo. Gracias por tu respuesta y acá viene algo. Entonces vea que en el consejo también les piden devocional. Eso no es invención del pastor Giovanni nomás. Y devocionales que sean estructurados. O sea, porque no es por cumplir los nombres. Yo siempre les he dicho que yo coloqué esto es porque obviamente es como generar en usted una disciplina. Pero si se convierte en una tarea, pues listo, usted pues cumple ahí por cumplirlo y me descrestó a mí. Pero es que el problema es que yo no quiero que usted me descreste a mí. El problema es que usted debe crecer en el Señor y debe tener. Yo en la iglesia, en este asunto del devocional, tengo experiencias de pronto por un lado dolorosas y por otro unas muy buenas. Dolorosas en cuanto a de pronto que hay gente que no la ha cogido y no la ha entendido. Pero muy buenas en cuanto a personas que me han hablado de cómo han crecido espiritualmente lo que no han crecido en muchos años. No porque el pastor predica tremendos mensajes el domingo, no, sino porque han entrado en ese escuchar a Dios, que Él mismo hable al oído. Y es lo que Dios nos quiere llevar, que tengamos esa comunión con Él. Vamos a responder acá algunas porque ya seguimos. Dice Alejandra Marín, que es nuestra revolucionaria, no, yo le digo así de cariño, pero es una niña muy linda. Dice, esta persona debe ser radical, con principios claros y de carácter firme en Dios. La preparación debe darse en lo profesional y en lo espiritual. Debe inquietarse por temas públicos y espirituales. Siempre debe buscar más conocimiento y más dirección de Dios. Dice Ricardo Mazo dice, es aprender a vivir para servir, para poder servir. Es aprender a vivir para servir y servir para vivir. Perdón, me enredé yo solo. Ujú. Dice Ángela Vidal. Muy buena explicación la del invitado. Se llama Oscar, te lo presento. Dice la doctora Ida. Debería tener el carácter de Cristo, tener fundamento en Cristo, en la palabra y estudiar, capacitarse, dirigir de modo equilibrado, de modo que conozca las diversas acciones para hacer políticas públicas que beneficien a la sociedad civil sin apartarse del temor de Dios. Estefanía Rincón te estaba extrañando. Sé que estabas en tu grupo, llegaste tarde, pero gracias por escribir y dice, debe ser una persona que viva en la ley de Dios, literalmente, y no solo de palabra como los hipócritas, porque cuando vivimos para agradar, cuando vivimos para agradar en primer lugar a Él y no al mundo, Él bendice nuestro camino para usarnos como instrumentos. Gracias, señorita. Muy buena respuesta. Y vamos entonces con la última pregunta. ¿Cuál será el modelo de gobierno que Cristo quiere? Listo. ¿Cuál será el modelo de gobierno que Cristo quiere? Y necesitamos entonces un nuevo estilo de gobierno. Y tú dijiste que Cristo estaba en los 7 montes, ¿verdad? Pero hay un texto que está en Isaías 2:2 que me encanta que dice, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Entonces, cuando Jehová se levante, él desarrollará ese modelo. Pero algo que hemos hablado es que es desde ahora que nosotros empezamos a preparar ese monte. Ujú. Nosotros, voy a colocarte en contexto para que puedas opinar sobre eso. Hablamos algo y duramos, o sea, en cada tema nos hemos demorado, pero dijimos que era necesario cuando Israel salió de la tierra de Egipto, no salió a la tierra prometida, salió al desierto. Ujú. Y lo que hizo Dios en el desierto fue quererles arrancar la esclavitud del corazón, porque ya eran libres, pero Egipto seguía estando en su corazón. Por eso todo el tiempo querían volver.
Por eso todo el tiempo querían regresar. Vivíamos mejor, teníamos no sé qué, comíamos pescado, comíamos no sé qué, nos sacó acá a morirnos de hambre. 40 años se demoró en cambiarle la mentalidad. Y la generación mayor no entró, solo los menores de 40 años. ¿Pero por qué? Porque cuando los lleva a 7 naciones mayores que él, entonces dice que ellos tienen que tomar una actitud de reconocer a Dios porque eran naciones principales. El monte de gobierno, tú lo dijiste hace un momento, no lo hace un buen político cristiano, sino la unción de Dios sobre el político cristiano. El tomar el monte de los medios de comunicación no lo hace un buen comunicador cristiano, sino la unción de Dios sobre el comunicador cristiano, y así en cada uno de los montes. Entonces, estamos hablando de que el modelo cambia porque ya lo entendemos desde lo que Dios quiere. Entonces, qué bueno sería tener gobernantes al estilo de José, al estilo de Daniel, que manejaban su parte civil y su parte espiritual a la par. Y eran hombres temerosos de Dios, pero también ejercían. José tuvo que tomar un montón de decisiones políticas en una situación de hambruna que vivió la nación de Egipto. Daniel tuvo que tomar decisiones políticas en los cargos que le entregó el Nabucodonosor y más adelante Darío, en lo que él estaba haciendo. Así que nosotros debemos entender desde dónde gobernamos y cuál es el modelo. Y ustedes creo que lo que están haciendo cuando están buscando a Dios, buscando la dirección de Él, es saber cómo ejercemos un modelo de gobierno desde Dios. Si yo me quedo, la pregunta me la puedes repetir, por favor. ¿Cuál será el modelo de gobierno que Cristo desea o que Cristo quiere de nosotros? Si yo entiendo lo que el pastor nos está diciendo respecto a José, 7 años de bendición, 7 años de escasez. Ujú. La pregunta es, en el gobierno civil, ¿qué tipo de decisiones tomó José cuando vino el tiempo de escasez? Retener, porque tenía que administrar. Esas decisiones políticas para muchas personas pudieron implicar que a él le juzgaron como un mal gobernante. Porque Sí, ¿cómo sí, así sí. que está reteniendo los alimentos? Pero si en esos 7 años de escasez él tuvo que tomar decisiones en favor de toda la comunidad, no solo de algunos sectores. Entonces, ¿a qué voy con esto? La forma de gobierno no necesariamente significa que nos vaya a agradar a nosotros. Ojo, porque nosotros podemos estar queriendo una cosa, pero ¿qué es lo que quiere Dios para una sociedad? Y en estos tiempos, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios en una sociedad tan perversa, ¿cierto? Cuando tenemos tantos abortos al año, cuando tenemos tantos suicidios al año, cuando tenemos fornicación al año todo el tiempo, cuando nuestros jóvenes tienen una confusión de valores, no hay valores, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo que ir a la palabra, y la palabra nos ubica en los tiempos proféticos del Señor. ¿Qué está esperando del Señor en gobiernos donde sabemos por la palabra que van a ser aún más corruptos, pero que van a tener una apariencia de bondad? ¿Qué espera el Señor que hagamos nosotros en gobiernos donde van a darle la antesala a nuevos órdenes mundiales que son necesarios para que venga el fin? ¿Qué espera el Señor de personas en el gobierno que sean cristianas, pero que estos gobiernos van a ser oprobio y de persecución para la iglesia? Con base en eso, nosotros tenemos que decirle, Señor, aquí estamos. Nos ubicamos en este contexto. La política cristiana que se aplicaba en los años 60, cuando había una apertura económica, cuando había capacidad de proyección y desarrollo económico, es muy diferente ahora en una época en donde nosotros tenemos que aprender a administrar, donde nosotros tenemos que aprender a racionar, en donde nosotros tenemos que aprender a mesurar en el gasto. Una de las cosas que yo le digo a la gente de la iglesia cuando me dicen, es que tenemos que orar por bendición. Sí, no se canse de orar en la bendición, pero la bendición para nosotros en un año puede ser un ahorro, no necesariamente la bendición que estábamos acostumbrados a ver. Yo tengo que ser entendido en los tiempos, yo tengo que entender que a nivel económico viene un impacto fuerte a nivel mundial para las finanzas, no solo de Colombia, sino va a ser a nivel general. Entonces mis decisiones de gobierno tienen que estar plasmadas ¿en qué? En administrar. Y es que la palabra es clara. Somos mayordomos de lo que Él nos da. Somos coherederos de lo que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, la forma de gobierno se contextualiza de acuerdo al mover de Dios en los tiempos que Él designa. Por eso es que es tan importante esta palabra. Si yo no sé en dónde está el mundo de acuerdo a la palabra, yo puedo estar actuando con acciones políticas incorrectas que son adaptadas a otros tiempos y a otros contextos.
en dónde Dios quiere a su iglesia en estos tiempos, nos va a determinar a nosotros el cómo y el qué hacer, básicamente. Perfecto. Creo que ha sido una noche nutrida. Bueno, no hay respuestas o no sé si no han llegado, pero gracias, Osquitar. Y yo quiero terminar pidiéndote algo y es que hagas una oración. Yo después de ti oro, pero hagas una oración de pronto entendiendo eso, que somos, en nuestro llamado espiritual también está la política. Y que la política no necesariamente tiene que ser que seamos candidatos para una posición de gobierno, sino que somos gobierno desde lo que hacemos en la iglesia, en la comunidad y en donde estemos. Entonces, haz tu oración, yo hago la mía y gracias por estar acá. Señor, gracias por este tiempo que nos das. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es tu voluntad perfecta y agradable en nosotros. Para todas aquellas personas que has depositado en sus corazones el servir a la comunidad, te pido que les des estrategias y herramientas y recursos para poder desarrollar proyectos estratégicos que beneficien a la sociedad. Necesitamos que el amor de Cristo pase de la retórica a la acción profunda. Yo te pido que nos ayudes a entender qué es lo que requiere la sociedad en general en estos tiempos. Sabemos que es tu amor y que requieren del mensaje de Cristo en sus vidas, pero también ayúdanos a contextualizarnos a las realidades políticas, sociales, Señor, culturales de estos tiempos. ¿Qué nos has puesto a nosotros a hacer como iglesia? ¿Qué nos has puesto a nosotros a hacer de nuestros hogares, desde nuestra individualidad? Ayúdanos evidentemente a santificarnos y a purificarnos más para poder entender y ser sensibles a tu voz y a tu palabra. Señor Jesús, yo te pido humildemente que nos dotes de conocimiento para poder ser, Señor, maestros, para poder ser sabios en la toma de decisiones. Ayuda a los padres y ayuda a las madres a edificar a sus hijos bajo las bienaventuranzas del Evangelio, Dios. Que sean personas radicales y que formen generaciones de jóvenes que no vendan sus principios ante una sociedad que ante las demandas y ante las crisis van a empezar a actuar emocional y caóticamente en contravía de principios de Dios y que van a traer prejuicios, Señor, y mal a la sociedad. Pero allí estarás tú, Señor, dándonos herramientas, dándonos bendición y dándonos, Señor Jesús, un conglomerado de cosas y elementos, Señor, que vamos a poner en tus manos para fructificar el reino de Dios aquí en la tierra, Señor. Yo bendigo a cada uno de los miembros de esta bella congregación, Señor. Te pido que tu amor, Señor, esté siempre con nosotros. Ayúdanos, Señor, a reflejar ese fruto de bendición y de arrepentimiento, Dios. Ayúdanos, Señor, a entender que lo mejor que podemos hacer es no desfallecer en ese amor por el prójimo. No podemos cansarnos de hacer el bien, no podemos cansarnos de servir a los demás. Ayúdanos, Señor, a discernir la necesidad, el oprobio, la calamidad, la tristeza, el desconsuelo de los demás, para que podamos ser oportunos, Señor, y llevar un mensaje de bendición a sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, y terminamos este tiempo, Señor, agradeciéndote Gracias, Señor. por personas en el gobierno, Señor, y teniendo acá a Oscar, Señor, Gracias, Señor representando a Jesús. todas las personas que están, Señor, representando al pueblo cristiano en la política, Dios. Yo bendigo a cada uno de los gobernantes, Señor. Bendecimos a todos nuestros gobernantes, Amén, Señor. empezando por el presidente, Señor, los gobernadores, los alcaldes, toda la situación que están viviendo, Señor, y esta crisis que están enfrentando. Señor, permite que antes de criticarlos, Señor, nos coloquemos en sus zapatos y entendamos que no es sencillo nada de lo que está pasando, porque no solamente es la pandemia, Señor, sino las consecuencias que esta pandemia va a traer, Señor. Así que te pido que des sabiduría, entendimiento, gracia a cada uno de ellos que están en estas posiciones de gobierno, Señor, y permite, Señor, que los que te conocen a ti puedan ser luz, Señor, para aquellos que no te han conocido, Dios, y que puedan entender que hay algo diferente, Dios, que tú eres más que una religión, Señor, eres una forma de vida, Señor, y que tu palabra nos da, Señor, los criterios claros de cómo gobernar, de cómo avanzar, Dios, y permite que la iglesia tome una decisión, Señor, y una acción decidida por trabajar conforme a lo que tú quieres, Dios. Nos has llamado a llevar este evangelio, Señor, hasta lo último de la tierra, y llevar el evangelio no solamente es hablar, sino también tener acción, tener actitudes y trabajo que pueda demostrar que tú has cambiado nuestra vida y nuestro corazón. Bendecimos, Señor, en esta noche la vida de Oscar, Señor, el habernos acompañado, y gracias te damos por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Ya veo que hay respuestas, pero bueno, vamos a leerlas rápido. ¿Quieres leerlas? Esta es de Estefanía.
porque es que yo ya estoy viejito y no veo. Yo creo que se reduce a uno de sus principales mandamientos, amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, un gobierno que no nos clasifique, al contrario, que nos trate a todos con la misma prioridad, porque si ante Dios todos somos iguales, ¿por qué ante el gobierno no? Gracias, pastor. Muy enriquecedora la visita de Oscar y ejemplo para la juventud y para todos. Paola, Andrea, hola Pao, ¿cómo estás? Dice, gracias pastor y Oscar, hay que repetir estos conversatorios para edificar la iglesia, Dios los bendiga. Aida, Oscar, qué alegría verte, lo mismo Aida, te bendigo y compartir ese tema tan importante para la iglesia. Un abrazo, nuestro gran Dios te aguarde. Y amén, y amén. Ok, gracias. Entonces, gracias a todos los que han compartido. Solamente les digo algo, mañana grupos de influencia, los que ya estuvieron hoy. Mañana, papito, recuerden que mañana la iglesia infantil no la vamos a hacer el domingo, va a ser mañana para que estén muy pendientes. Y recuerden, comida para los que no tienen techo, eso lo vamos a hacer el domingo en la noche. Entonces ya tenemos gran cantidad de donaciones. Si usted quiere contribuir con cobijas, si quiere ayudarnos con plata para comprar los desechables, los icopores, la comida, pero ya tenemos bastante y tal vez si sobrara lo haríamos para una tercera o cuarta oportunidad que tengamos. Y muestra tu amor con acción, que es a los que están pasando necesidad para poderlos bendecir, ¿de acuerdo? Entonces gracias a todos por estar acá y solamente quiero que Osquitar se despida de nosotros. Para mí, primero que todo, gracias por haber aceptado la invitación, muy muy especial, y sabes que primero que te queremos mucho, te conocemos toda la vida, y en segundo lugar, muy agradecidos con Dios de lo que Dios está haciendo en tu vida y que siga haciendo luz allí en ese lugar de bendición donde Dios está colocado. Entonces, Bueno, puedes iglesia, irte. les amo mucho y simplemente les invito a poner en acción ese amor en el prójimo. ¿Con qué le van a salir a sus pastores mañana para que ellos digan, la iglesia se puso a accionar profundamente en todo lo que aprendimos el día de hoy? Les bendecimos. Bueno, Dios los bendiga y hasta mañana.